Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra. Hoy tengo como invitado en este podcast Hablamos y Aprendemos a un amigo internacional de Chile, su nombre es Fernando de Cortía. ¿Cómo está Fernando? Hola, muy bien, Juan, ¿y tú? Muy bien. Preséntate por favor para que te conozcan, una breve presentación tuya. Hola a todos, mi nombre es Fernando de Cortillas, vivo en Chile, estoy casado con hondureña, así que también ahí tengo un tema internacional también. Bueno, ingeniero civil industrial de profesión de la Universidad de Santiago de Chile, después hice una maestría hice un MBA en la Universidad Católica y he hecho algunos diplomados de Black Belt, transformación digital, y tengo también algunas certificaciones de Pro Owner y Scrum Master. Lo que hago principalmente, o lo que he hecho durante estos últimos casi 20 años, es desarrollarme dentro de proyectos con distintas metodologías tradicionales, ágiles, enfocados en temas Lean, también mucho foco en temas de experiencia cliente, y hace unos 5 o 6 años ya mucho trabajo tecnológico enfocado en temas de transformación digital y full orientado a proyectos ágiles. Gracias Fernando, interesante. He conocido tu trayectoria, tenemos una amistad de muchísimos años. Y tengo una inquietud para darte a conocer, ¿no? Por amistades, exalumnos y personas que he podido un poco conversar sobre el tema de proyectos. Es un tema que ahora yo lo veo como de moda, ¿no? Veo mucha oferta educativa sobre certificaciones, sobre agremiaciones, asociaciones y demás cosas que lo veo muy interesante. Pero acá hay un detalle. Me ha llegado situaciones de pedir ayuda, inclusive, en algunas de estas personas que gestionan proyectos, pero no por un tema metodológico, sino por un tema de saber relacionar con las personas, liderar equipos de personas, que a veces hay situaciones o pares en los equipos que es un poco complicado manejar comunicaciones o habilidades blandas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello, Fernando? Juan, súper interesante la pregunta y me hace mucho sentido. Cada vez más, o sea, desde los tiempos que yo te estoy conversando, que trabajo en proyectos y sobre todo en estos últimos años, cada vez ha sido más relevante el tema de las habilidades blandas dentro de la gestión de proyectos. No olvidemos que independiente de las metodologías que pueden haber, independiente de las certificaciones que puedan haber, independiente del rol, estamos hablando de personas que tienen que trabajar coordinadamente para lograr valor para la corporación. Eso como en resumen en términos de proyecto. Entonces, cada persona viene de contexto distinto, viene de culturas distintas, cada vez más se han identificado distintos tipos de culturas dentro de la gestión de mi proyecto, entonces cada vez más ha sido relevante el tema de la gestión de habilidades blandas. En mi caso particular, de todos los años que yo he ido trabajando en proyectos, creo que es un factor relevante que uno tiene que ser consciente de poder identificar cuáles son las personas que van a ser claves para ejecutar el plan, que van a ser parte también del equipo extendido y que también son las personas que tienen que estar informadas y comunicadas respecto del avance del proyecto. Y en ese sentido, una vez que tiene uno mapeado a estas personas, tiene que gestionarlo. ¿Qué significa gestionarlo? Tiene que identificar cuál es su participación, tiene que también identificar cuál es el contexto que están trabajando, porque en un mismo proyecto hay personas que tienen digamos, un contexto más tecnológico, hay personas que son más bien de negocio, a veces Ujú. uno dentro del proyecto tiene que ser un poco el traductor, hay gente que habla a veces demasiado Mm. técnico y Ah, cuesta claro. traducir, Hay entonces una diversidad de muchos especialistas y a veces por esos detalles de palabras o expresiones puede causar toda una confusión allí o de repente hasta algún malestar. exacto, o sea, cuando de repente uno le dice, no, es que voy a hablar, por ejemplo, voy a habilitar un microservicio, pero no le dice que de fondo lo que está haciendo con eso es disminuir, por ejemplo, el tiempo de respuesta de una página que va a permitir generar un consumo más rápido, va a mejorar la experiencia del cliente. Ese simple Mm, detalle, si uno no lo sabe comunicar bien, eso puede generar algún tipo de molestia o de un mal entendimiento del objetivo que uno está llegando. Y además,
Otro tema que creo que es relevante es que no es tan solo la parte de la gestión del proyecto, sino es una vez que yo salgo del proyecto, cómo yo me aseguro que eso continúe y estén las personas empoderadas para seguir mejorando el proyecto. Entonces ahí es clave que las personas con las que uno va a trabajar el proyecto se empoderen en primer lugar, ¿cierto? Para lograr avanzar el proyecto, pero una vez que esto esté terminado, crean firmemente en los beneficios que este proyecto le trae y que se aseguren de darle continuidad a esto. ¿Por qué te lo digo? Porque yo he tenido proyectos donde en algunos casos a lo mejor me atrasé, me puedo atrasar 1 o 2 meses, pero después yo vuelvo al proyecto y efectivamente han mejorado lo que iniciamos en forma conjunta. Y hay otros proyectos que, al contrario, terminé en el plazo, todos felices y contentos. Voy 2 años después y resulta que volvieron al punto cero del cual nosotros habíamos tratado de salir. Entonces, ahí el manejo de la gestión del cambio, el hacerlos conscientes de los beneficios del proyecto, en dejar a gente con el conocimiento del proyecto. O sea, no basta con que yo lidere el proyecto y yo me quede con el conocimiento, sino que ese conocimiento lo tengo que traspasar y me tengo que asegurar que la persona quede empoderada para darle continuidad a ese proyecto y que después pase a ser un continuo y que idealmente la idea es que se le vayan aplicando mejoras en el tiempo. Entonces, el líder tiene que ser también como un trainer, pero no un trainer que te da el dato, sino un trainer que te acompañe emocional como un coach, algo así. Exacto, nosotros a veces hacemos talleres que se llaman Trade the Trainers y efectivamente generalmente de los proyectos uno identifica algunos perfiles en los cuales uno puede depositar la confianza, entonces a esas personas uno lo hace parte del proyecto. No, no es que uno vaya a prestar un servicio y ellos estén como espectadores, sino que ellos tienen que empujar el proyecto igual como lo está empujando uno, y uno cuando ya identifica esos perfiles, después en cierto minuto uno pasa a ser backstage y ellos pasan a ser los protagonistas. Y cuando eso pasa, uno se queda tranquilo de que el proyecto efectivamente va a seguir por mucho tiempo. ¿No? Y has dicho algo clave, ¿no? Que yo lo he hecho en el tema de ejercicio de coaching, sobre todo cuando tengo que entrenar a profesionales en habilidades blandas, que has hecho un análisis de perfil, claro, pues porque obvio, ¿no? Hay que evaluar esas capacidades, ese talento de la persona para saber qué estrategias comunicacionales, de asertividad y otras más que pueden ayudar a que estas personas despierten o miren algo que quizás no lo están viendo o generarles en ellos la confianza que ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, interesante lo que estás hablando. Y otra pregunta más, hablaste hace un momento del tema de la importancia de esa cultura, ¿no? Del cambio. Entonces, ¿tú consideras también que así como la organización a nivel, en su conjunto, se evalúa mucho el tema de la gestión del cambio, de la cultura y satisfacción del trabajador a nivel micro por proyectos, es algo similar? En general, sí, o sea, sobre todo nosotros cuando empezamos a implementar proyectos de experiencia cliente que tienen que ver mucho con las emociones, en paralelo a la gestión del proyecto, implementamos un plan de gestión del cambio, aplicamos una metodología que se llama ADKAR, que es como ampliamente como conocida dentro del mundo de gestión del cambio. Entonces, uno tiene una línea tal vez más dura, por así decirlo, donde uno tiene, no sé, hace un levantamiento del plan, hace un diseño, una ejecución y un proceso de mejora continua de un proyecto. Eso es tradicional, y lo mismo pasa con agilidad. Uno puede definir épica y puede definir sprint para poder aplicar, ¿cierto? Generar un valor para el cliente final. Pero en paralelo a eso hay un tema más blando, donde uno define de una situación A a una situación B, identifica ahí cuáles son los early adopters, ¿cierto? De este cambio cultural que tiene que producirse y que la persona tiene que ser consciente para que efectivamente se produzca el cambio. Y hay planes que se van ejecutando en paralelo, que tienen que ver con
promociones, tiene que ver con desarrollo, digamos, de la parte de conocimiento, ¿cierto? Algunos planes de capacitación. También es muy importante el plan comunicacional. Si la persona no entiende por qué está haciendo el cambio en un cierto contexto, es bien difícil lograr ese cambio. O sea, si no, y eso tiene que ser en un lenguaje bien, bien simple y que ese mensaje se mantenga en el tiempo y que sea consistente. Claro, y tiene que incorporarlo como parte de ellos para actuar sobre ese cambio. Claro, por ejemplo, no sé, pues cada vez más las sucursales físicas de los bancos han ido disminuyendo y se ha potenciado más el uso de las herramientas digitales. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que mi ejecutivo pase de un rol que hoy día es más de operativo en términos de mover todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con generar una cuenta corriente, un crédito consumo, y quiero que sea más bien un asesor de inversiones y que él todos esos temas que ya están implementados en una banca digital los pueda derivar. Para eso él tiene que entender por qué estoy evolucionando a ese rol, cuál es el beneficio para mí, cuál es el beneficio para el cliente. Y tenemos que hacerlo consciente. Y ese lenguaje y ese mensaje, mejor dicho, ese mensaje se tiene que mantener en el tiempo y obviamente tenemos que capacitar a esa persona. Eventualmente tenemos que cambiar todo su abanico de las metas como lo estoy midiendo. A lo mejor incluso tengo que analizar el perfil. A lo mejor el perfil que yo tenía, que a lo mejor es un perfil mucho más comercial, hoy día puede ser un perfil un poco distinto, tal vez un perfil más de coach, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas uno las tiene que meter en la balanza, sobre todo cuando hay un cambio que es más bien transformacional. Tal vez en algunos proyectos que pueden ser más pequeños, puede ser no tan necesario o no con esa profundidad, pero cuando estamos hablando de temas transformacionales, el tema de la gestión del cambio y lo que conlleva la cultura tiene que ser considerado. En tu caso, ya que hablaste, es algo clave, ¿no? La transformación. Tú que has estado liderando proyectos y haciendo parte de muchos equipos, ¿cómo fue tu cambio transformacional? Porque has aprendido de una forma, pero en el tiempo ya has desarrollado otras cosas. Cuéntanos un poco tu experiencia brevemente. Mira, el tema transformacional, voy a poner algunos conceptos. Uno es flexibilidad, en el sentido de que cada vez más van a haber mercados o ambientes más inciertos. Entonces, lo único constante es el cambio. Entonces, trabajar en ambientes más ágiles de incertidumbre fue un reto inicialmente para mí y cada vez más me acostumbro más a la incertidumbre. Incluso asociado a eso, yo creo que otro concepto tiene que ver con el pensamiento ágil, en el sentido de, a lo mejor yo antes me enfocaba en tener presentaciones perfectas. Hoy día con mi equipo somos mucho más planos y partimos de una presentación que a lo mejor da risa al principio porque es como puras figuras pegadas, pero la vamos evolucionando. Y ese concepto del pensamiento ágil, de trabajar en forma evolutiva y que después nos permita llegar a una versión de mucho mejor valor, creo que es importante. Entonces uno en el día a día tiene que tener ese pensamiento ágil, tiene que aprender a trabajar en ambientes de incertidumbre y creo que un tercer tema tiene que ver con ser tal vez un facilitador en el sentido de que cada vez los roles hay zonas más grises, o sea, de repente lo que puede ser un project manager de un PMO o de un delivery manager o de algunos roles, van a haber muchas zonas donde a lo mejor el rol no va a estar tan claro. Yo me acuerdo que antes siempre decía ya, pero ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi rol? ¿Hasta dónde llego? Y hoy día ese hasta dónde llego cada vez es más difuso. Entonces, lo importante yo creo es que uno sea un facilitador, un habilitador, y ese facilitador tiene que enfocarse en generar valor de cara a la corporación. No tan solo el rendimiento del equipo, porque yo puedo tener un equipo rindiendo súper bien, performando súper bien, pero a lo mejor eso no se traduce en resultados para la empresa, sino que yo me tengo que enfocar más que en los outputs, me tengo que enfocar más en los outcomes. ¿Cuánto de lo que yo logro hacer generalmente es de valor
para el cliente y a través de ese valor del cliente se transforma también en valor para la corporación. Interesante. Quiere decir que ese proceso originó dentro de esa práctica metodológica ágil unos aspectos que tú reflexionaste en relación a tus propias competencias y tu propio talento que te hizo recalibrar quizás el aspecto de tus actitudes, de la forma como cambiar algunos aspectos personales para poder un poco manejar el tema de las relaciones humanas. Es lo que entiendo, Fernando. Claro, exactamente. O sea, el ser humano se va adaptando y en ese proceso que me tocó vivir, uno tiene sus propios procesos de introspección, tiene algunos aciertos, algunos desaciertos, y uno se va adaptando y también se va adaptando también a la cultura que va evolucionando en el tiempo. Y en esa evolución uno va siendo consciente de cosas. Yo creo que asociado a lo mejor a lo que tú comentaste antes del tema de habilidades blandas, los proyectos pasan, pero las relaciones a largo plazo se mantienen. Yo creo que una de las cosas que yo sí me siento bien orgulloso es que a lo largo de todo este tiempo que ya llevo trabajando, he generado relaciones fuertes con las personas que me ha tocado trabajar de distintos ámbitos, tanto operativo como a nivel ejecutivo. Y ese network y esas relaciones me han permitido también enfrentar otras situaciones porque esta vida es súper circular y uno siempre vuelve a reunirse por a veces motivo con distinta gente. Entonces, los proyectos son importantes, sí, pero el hecho de generar relaciones de largo plazo con las personas que son con los colaboradores que son parte de tu corporación, es bien importante porque esas relaciones van a permitir que después, en el mediano o largo plazo, todos los desafíos que te toque enfrentar, sean proyectos, sean otros, puedan ser mucho más llevaderos y uno va a contar con el apoyo de esas personas. Coincido con todo lo que has dicho. Es más, te comento una experiencia cuando me ha tocado un poco hablar con profesionales en el campo empresarial o educativo. Siempre a estas inquietudes yo le decía un mensaje, ¿no? Que hay que reflexionar y que coincidimos. Yo le decía, mira, el proyecto es importante, cumple objetivos y hay que hacer el trabajo, pero no hay que olvidar que los que desarrollan el proyecto son las personas, y las personas no están cohesionadas en las mejores condiciones de relaciones. Cuando van a ir al proyecto, obviamente ahí se va a manifestar todas esas cositas que no se habló, que no se dijo, que no sabía, que no pensaba, que yo creía, y se desata pues todos esos sinsabores dentro del proyecto y encima con una carga de tiempo. Y entonces eso origina pues un estrés, una tensión, que los días pasan y en algunos casos intolerancia, y te das cuenta, se desencadena toda una serie de factores que emocionalmente mueve a la gente. Entonces coincido totalmente contigo. Fernando, ha sido muy interesante tus apreciaciones. ¿Algún comentario más? No, la verdad, muchas gracias por el espacio. Los proyectos son súper interesantes. La verdad me ha permitido aprender mucho, conocer de muchos temas, relacionarme con muchas personas. Yo creo que es importante el último que tú estabas diciendo, de mantener esas relaciones con esas personas, tanto con los gerentes, con las personas. Bueno, ahora ya no voy tanto presencial, pero cuando iba presencial uno tiene que saludar a toda la gente porque antes que todo uno es persona y uno tiene que ser, como bien dijiste tú, respetuoso, y eso también al final se transforma en un sello, en un sello donde hay una marca registrada que eres tú y que más allá de que el proyecto puede haber sido súper exitoso o a lo mejor no lo fue tanto, pero eso marca una diferencia y las personas lo valoran. Después uno en el tiempo dice, no, y sabes que fue un gusto trabajar contigo, a lo mejor no logramos la meta 100%, pero me gustó que tú estuviste ahí, que te preocupaste por mí, que incluso a lo mejor, sabes que teníamos un problema muy, muy, muy operativo, que a lo mejor teníamos los baños malos, pero tú te preocupaste de que hoy sabes que levantaste el tema para que fueran a arreglarlo. Ese tipo de cosas son las que yo creo que
que por lo menos yo me siento bien orgulloso de marcar esa diferencia y que después la gente también en el tiempo te da las gracias porque también tú los potenciaste a ellos, cuando he tenido equipo a cargo, los potenciaste en esa dirección y después hay otras personas que a lo mejor no han trabajado contigo, que tienen ese buen feedback de las personas que sí lo han hecho y después quieren postular a estar cerca de tuyo justamente por eso, porque además de que puedes ser un buen profesional, eres en primer lugar una buena persona. Okay. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir tu experiencia, tus conocimientos. Y bueno, te deseo lo mejor de los éxitos. Un abrazo allá y te deseo que te vaya muy bien. Gracias. Igualmente, Juan, un abrazo de vuelta, que te vaya bien a ti también. Cuídate. Gracias.